Bienvenidas nuevamente al podcast Caminando entre Páginas. Mi nombre es Ana y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando del punto de contraste número 7, aspecto, su forma de adornarse, del libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. ¿Y a quién de nosotras no le gusta verse atractiva? Yo creo que a todas nos encanta vernos atractivas o sentirnos bonitas. Esto es algo peculiar de las mujeres. Y en este capítulo nuestra autora nos va a llevar a mirar un poquito acerca de la teología de la ropa. ¿Por qué nos vestimos? ¿Cuál es su importancia del vestuario? ¿Qué origen tiene el vestuario? ¿Y cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestro vestuario? Recuerda, compra el libro, lee el capítulo, pero siempre léelo de la mano de las escrituras. Si hay un pasaje, buscamos el pasaje, lo leemos e incluso podemos leer el capítulo completo. A veces solamente nos conformamos con el versículo, pero creo que un buen ejercicio es poder leer el contexto del versículo que nuestros autores citan en los libros. Eso nos ayuda muchísimo en nuestra comprensión de lo que realmente está pasando y cuál es el mensaje esencial del pasaje. Esta es una recomendación que te doy a la hora de estar leyendo el libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Comenzamos primero haciendo, como siempre, el contraste entre una chica salvaje versus una chica sabia. Proverbios 7:10 dice acerca de la chica salvaje que es indecorosa, indecente y excesiva. Cuando he aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera. Encontramos en 1 Timoteo 2:9 que una chica sabia es decorosa, decente y modesta. Se atavía de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Quién somos? Esa es nuestra pregunta y esto es lo que intentaremos descubrir a lo largo de este capítulo. Una chica salvaje se viste con la intención de incitar a los hombres. Se viste con la intención de obtener algo a cambio. Recordamos, siempre la chica salvaje, ella está en el centro. Y como ella está en el centro, todo se trata de ella. En muchas ocasiones su forma de vestir es para llamar la atención de otros, hombres o mujeres, para sentirse por encima de otros también. Y en muchas ocasiones para ser aceptada o para conseguir afecto. Esto lo encontramos en la página 102 del libro, donde nuestra autora habla muchísimo sobre con qué intención nos vestimos o cómo se viste una mujer salvaje. El capítulo va a hablar muchísimo sobre lo que pasó dentro del huerto del Edén. Recordemos que antes de la caída, antes de que Adán y Eva pecaran, el ser humano estaba completamente desnudo en el huerto del Edén y después comienza a vestirse. Incluso ellos intentan cubrir su desnudez con hojas. Ellos intentan tapar su vergüenza, por decirlo así. Encontramos en este capítulo lo que está sucediendo con el ser humano. El ser humano fue creado en un estado de inocencia. Cuando estaba en el huerto del Edén, podía tener esa comunión cercana con Dios, podían hablar con Dios, podían pasear en el aire y en el frescor de la tarde, pero cuando el ser humano fracasa, por primera vez siente vergüenza. Cuando el ser humano cae en pecado, cuando comen del árbol del que se les había mandado que no comiesen y ellos desobedecen a Dios, se produce la caída inmediatamente. Y al producirse la caída, ellos huyen de Dios. Este es uno de los eventos que marca Génesis capítulo 3. Vemos que tan pronto ellos comen del árbol que se les mandó que no comiesen, del fruto de este árbol, ellos huyen de Dios, se esconden y empiezan a sentir los efectos del pecado. Y uno de los efectos del pecado es que ellos empiezan a sentir vergüenza. Es la primera vez que el ser humano puede experimentar la vergüenza. ¿La vergüenza de qué? Nos preguntaríamos. Vergüenza de haber pecado en contra de Dios. Vergüenza de haber faltado a su mandato. El ser humano es incapaz de mirar a los ojos a Dios nuevamente. El ser humano huye de Dios. Encontramos también en Génesis que se nos dice que cuando ellos escuchan la voz de Dios, huyen lejos, se corren, ¿sí? Y esto es lo que produce el pecado en el ser humano. El hombre siempre está huyendo de Dios.
de una o de otra manera siempre está huyendo de Dios, y esto sucede por causa de la caída. El ser humano no quiere tener nada que ver con Dios. ¿Por qué? Por su pecado, por el pecado que hay en él. ¿Sí? Por el pecado que hay en nosotros, por naturaleza huimos de Dios. Y es Dios quien desciende, es Dios quien los busca, es Dios quien los llama, es Dios quien los encuentra, y vemos a este Dios amoroso buscándonos, y esto es lo que hizo con Cristo. Él envió a su Hijo al mundo, ¿sí? Para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Nosotros. Nosotros nos habíamos perdido en nuestros delitos y en nuestros pecados, y huíamos lejos de Dios e intentábamos cubrir nuestra vergüenza, ¿sí? Con cierto moralismo en muchas ocasiones, con una buena educación en otras. Entonces, el ser humano huye de Dios. Y vemos en Génesis que Adán y Eva huyen tan pronto como oyen la voz de Dios, y ellos saben que va a ser inevitable encontrarse con Dios. Así es que intentan cubrir su cuerpo con hojas de higuera, ¿sí? Intentan coser delantales. No sé cómo es que lo hicieron, pero intentaron cubrir su vergüenza, cubrir su cuerpo porque sentían vergüenza. Y llegan delante de Dios y dicen, es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos. Y entonces Dios les dice, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ciertamente ellos habían pecado, habían transgredido el mandato que Dios les había dado. Entonces encontramos a un Dios que va a dar gracia en ese momento, va a dar algo que Adán y Eva no se merecen, y lo que les da es una promesa de un redentor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero miramos en Génesis, también miramos cómo es que el Señor derrama la sangre de un animal, ¿sí? Y viste con pieles a Adán y a Eva, cubre su vergüenza. Génesis 3:21 encontramos este sacrificio, y este sacrificio apunta al sacrificio de Cristo, donde Él vendría y Él cubriría nuestra vergüenza por el pecado. Él sería el cordero, que su sangre sería completamente derramada, un cordero inocente, alguien que no había cometido pecado, alguien que no había transgredido la ley de Dios, y es derramada su sangre, es su vida, le es quitada para poder vestir a Adán y a Eva. Y Cristo dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados, fueran lavados, fueran cubiertos totalmente, y nuestra vergüenza fuera cubierta. Tenemos que entender que el usar ropa es más que un simple adorno, porque usar ropa es un recordatorio constante de nuestra caída como raza humana. Nos vestimos para cubrir nuestra vergüenza. Y preguntémonos, ¿vergüenza de qué? Vergüenza de haber pecado en contra de Dios, vergüenza de haber faltado a su mandato, vergüenza de haber fracasado en el cumplimiento de sus mandatos, vergüenza de desear ser como Él, tal vez. Y tenemos ahí a Adán y a Eva tratando de hacerse vestuarios. La ropa de alguna manera nos recuerda nuestra vergüenza, nos recuerda que a menos que Cristo no nos redima, estaremos condenados a vivir eternamente con vergüenza. Pero Cristo nos ha redimido. Esta es la buena noticia para quienes hemos creído en Cristo. Cristo nos ha redimido. La ropa nos recuerda nuestro fracaso en el Edén como raza humana. La ropa nos recuerda la necesidad que tenemos de un redentor como raza humana, y que este redentor nos libere de esta vergüenza. Pero la ropa también nos da esperanza a quienes hemos sido regenerados, porque nos recuerda que un día seremos vestidos de ropas inmortales e imperecederas que no cubrirán nuestra vergüenza, sino más bien manifestarán nuestra glorificación. Apocalipsis 3:15 nos habla de esta esperanza de recibir vestiduras nuevas. Y cuando pensamos en esto, hemos de sentirnos
con esperanza. Y creo que sería un buen ejercicio poner en el espejo esta pequeña frase diciendo: recuerda que la ropa te recuerda tu fracaso pasado, pero también te recuerda la esperanza futura de una glorificación. Si nosotros pusiéramos este pequeño recordatorio en nuestros espejos, tal vez nuestra manera de vestirnos cambiaría totalmente. John Piper lo dice muy bien. Piper dice lo siguiente: nuestra ropa es un recordatorio constante tanto de nuestro fracaso pasado y presente como de nuestra gloria futura. Testifica de la cima que hay entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Atestigua también de la misericordiosa intención de Dios de crear un puente sobre ese abismo por medio de Jesucristo y su muerte por nuestros pecados. Esa es la cita de Piper. No solamente nos recuerda nuestro fracaso, también nos permite mirar hacia el futuro, pero al mismo tiempo nos recuerda la obra de Cristo. Nos recuerda que Cristo vino, que Él ya ha cubierto nuestra vergüenza y que ahora nos vestimos para recordar la obra de Cristo. Nuestro vestuario también dice mucho de lo que creemos acerca de Cristo. La autora nos dice en la página 109: no vestirnos con decoro, pudor o modestia equivale a levantar nuestro puño a Dios y declarar: estoy orgullosa de mi pecado, me vanaglorio de mi condición caída. No necesito taparme, no necesito tu ropa, me siento orgullosa de mi caída. Creo que nadie de nosotras se imagina levantando el puño contra Dios y gritándole que nos sentimos orgullosas de nuestra caída, que nos sentimos orgullosas de nuestro pecado. Pero cuando nuestra ropa no es pudorosa, cuando nuestra ropa no es modesta, cuando nos vestimos incluso por las motivaciones equivocadas, cuando gastamos más de lo que podemos para comprar ropa y vestirnos, creo que nosotros ofendemos a Dios porque no entendemos el por qué nos vestimos. Esto es revolucionario, al menos para mí, porque la adoración se ve en cada cosa que hacemos. Adoramos a Dios en nuestros trabajos, adoramos a Dios sirviendo en la iglesia, pero adoramos a Dios en las tareas domésticas y al mismo tiempo adoramos a Dios en la manera en la que nos vestimos, en la motivación por la que nos vestimos. Y recordemos que el Señor escudriña nuestros corazones y sabe por qué razones que nos vestimos como nos vestimos. Y nuestra ropa debiera de reflejar el Evangelio también. Esta es un área en la que muy pocos ponemos atención y creo que yo misma soy culpable de esto y tengo que prestar más atención a cómo es que me visto, cuáles son las motivaciones por las que me visto de esa manera. O en muchas ocasiones pecamos también cuando no tenemos los recursos necesarios para vestirnos como miramos en Instagram o miramos a nuestros compañeros de trabajo o de la escuela y queremos vestirnos por encima de nuestras posibilidades y vamos y nos endeudamos. Creo que no estamos honrando a Cristo tampoco. Tendríamos que empezar a mirar cómo es que adoramos a Dios por medio de nuestra vestimenta, por medio de cómo nos adornamos y con qué motivaciones lo hacemos. Vestir con decoro. Una chica sabia se viste con decoro y esto significa que su vestuario tiene armonía con su identidad en Cristo, porque su fin último es presumir quién es Cristo. Pedro dice que cuando nos pidan razón de nuestro comportamiento, nosotros vamos a tener la oportunidad para poder hablar de Cristo. ¿Cuántas veces por nuestro vestuario se acercan a nosotros? Que ojo aquí, no estoy hablando de que andemos con una falda hasta el tobillo, que andemos absolutamente holgadas o que jamás nos maquillemos. No estoy hablando de absolutamente nada de eso. Estoy hablando de que realmente nuestra ropa pueda reflejar la identidad que tenemos en Cristo. A Dios le gusta la belleza, Dios creó la belleza. Entonces, arreglarnos es parte esencial también del Evangelio. Pero arreglarnos por encima de nuestras posibilidades, creo que no predicamos a Cristo ahí. Creo que más bien le negamos en muchas cosas.
Entonces más bien tendríamos que mirar cuáles son mis posibilidades para arreglarme y de acuerdo a esas posibilidades hacerlo con la motivación correcta, que es honrar a Cristo. Porque a Dios le importa cómo me veo. No lo honro si ando desalineada todo el tiempo, pero tampoco lo honro cuando visto de una manera que está por encima de mis posibilidades o cuando lo hago para que otros me vean. Miren que nosotras las mujeres en muchas ocasiones nos vestimos para que otros nos volteen a ver. Y no hablemos de que nos vestimos para que los hombres nos volteen a ver. A veces nos vestimos para que otras mujeres nos volteen a ver. Y creo que hay algo que podemos mirar de lo perverso que hay en nuestro corazón ahí. Y podemos clamar al Señor y decirle, por favor, ayúdame y enséñame lo que significa vestir con decoro, lo que significa vestir con pudor. Vestir con pudor significa ser consciente de quién soy. Y creo que tenemos que ser conscientes de que somos pecadoras regeneradas. ¿Cristo nos ha salvado? Sí, pero aún seguimos pecando. Y aún seguimos teniendo motivaciones incorrectas para muchas de las cosas que hacemos, y en este momento estamos hablando de la ropa. Muchas veces tenemos motivaciones incorrectas para vestirnos como nos vestimos. Entonces creo que aquí sería un buen punto en donde nos tendríamos que detener y preguntarnos, ¿soy consciente de quién soy? Soy una pecadora que ha sido salvada por Cristo y ahora estoy en Cristo. Si somos conscientes de que somos pecadoras, que hemos sido salvadas y que ahora nuestra identidad está en Cristo, creo que nuestra manera en la que empezamos a vestirnos tiene que cambiar. La manera en que nos adornamos debe cambiar. Si compramos de manera excesiva, tal vez eso hable de cosas en nuestro corazón. Y si por otro lado no queremos nunca gastar nada para arreglarnos y tenemos las posibilidades para hacerlo, creo que también habla de elementos de nuestro corazón que tendríamos que mirar y pensar, ¿por qué me he visto como me he visto? ¿Y por qué me he visto como lo estoy haciendo? Y recordar que la ropa es este recordatorio del fracaso pasado, pero de la gloria futura que tenemos y de la obra de Cristo en nosotros. Del dicho al hecho, yo creo que podemos pasar esta semana viendo nuestro guardarropa y observar si ese guardarropa es modesto, puro y decoroso. Tal vez tengas que deshacerte de algunas prendas. También puede ser que tu guardarropa es poco decoroso, es decir, no tiene armonía con tu identidad en Cristo. Entonces podrías ser más intencional en buscar prendas que hagan juego lindo con otras prendas que ya tienes y que honren a Cristo. Y recuerda, siempre todo a medida de tus posibilidades. Tal vez es momento de hacerte un corte de pelo o teñirte el cabello, porque recuerda que al Señor le gusta la belleza. Y vuelvo a recalcar, si eso está dentro de tus posibilidades económicas. O quizá te des cuenta que eres una acumuladora de ropa. Tal vez tu ropa es modesta, pura y decorosa, pero definitivamente tienes más de la cuenta, ¿sí? Y si es así, te invito a que selecciones algunas prendas y abras los ojos para que puedas bendecir a una persona que en verdad necesite la ropa. No caigas en la trampa de dar cosas que tú no te pondrías. Esta es una de las cosas que pueden causar muchísimo daño en una persona. Tengamos cuidado con esto. Donar ropa es bueno, pero donar lo que yo no me pondría porque está feo, creo que es grosero y es poco amoroso también. Entonces no caigamos en esa trampa. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en la que era muy difícil adquirir prendas económicamente. No era tan sencillo poder comprar una prenda nueva. Y había una persona que me regalaba cosas que no le gustaban. Y cuando me las daba hacía comentarios como, me las compró mi papá, pero solamente me lo puso una vez y ya después lo dejé ahí. Y que estaba feo, de verdad. Y entonces eso me hacía a mí, pues ni siquiera ponérmelo tampoco. Creo que esas son cosas en las que tendremos que tener mucho cuidado. No caigamos en la trampa de donar cosas que nosotras no nos pondríamos. Regalemos cosas lindas, las cosas lindas que tenemos, que están en buenas condiciones. Incluso podríamos lavarlas, ponerles
un poco de Suavitel, que huela bonito, ponerlas en una buena bolsa de regalo y poder bendecir a otra persona a través de un presente. Tampoco caigas en la trampa de que seleccionas lo mejorcito para regalárselo únicamente a las personas que son de tu familia. Pídele a Dios que te ayude a mirar las necesidades que tienes a tu alrededor. Tal vez tienes alguna compañera en la escuela, tal vez tienes a alguien en el barrio donde vives o alguien en tu misma iglesia local, no lo sé. Siempre hay necesidad y hay personas que lo necesitan. Entonces pudiéramos bendecir a alguien con alguna prenda de las que tenemos y que tenemos de más, ¿sí? Una chica sabia se arregla con pudor, decoro y modestia, no para casar a chicos, sino para que a través de su vestuario cuente el evangelio a otros. Imagínate que en algún momento te vistas tan lindo, te vistas de una manera pudorosa, decorosa, modesta, y que alguien se acerque y te diga, siempre te ves linda y nunca estás enseñando más de la cuenta. Que esa sea la puerta para que tú puedas compartir el evangelio. Qué lindo sería, ¿no? Que digas, ¿sabes por qué me he visto así? Me he visto así porque comprendí una historia. ¿Quieres que te la cuente? Y que sea así la manera en que presentemos a Cristo, comentándoles lo que sucedió en el huerto y conectándolo con lo que Cristo hizo en la cruz por nosotras y con la esperanza que tenemos para poder tener esas ropas que nos han sido prometidas. Este punto de contraste nos lleva más a considerar cómo es nuestro aspecto. ¿Nuestro aspecto cuenta el evangelio o nuestro aspecto niega el evangelio? Esto es algo en lo que tenemos que pensar seriamente. Que Dios te bendiga. Me alegra que hayas escuchado este episodio. Compártelo con otros si crees que para ti es de bendición y no te olvides, no menosprecies los 10 minutos que tienes para pasar con las escrituras o los 5 minutos que tienes para pasar con ellas.